Señores y amigos de Económica, ¿cómo están? Buenos días. Nuevamente estamos bajo la señal de Andina Canal Online. Hoy día vamos a tocar un tema que todos estamos interesados en conocer. Es acerca de la exoneración de los descuentos de ley obviamente, a las gratificaciones. Y también la CTS, que interesa, que ya no va a haber, va a haber una ampliación del límite para retirar la libre disponibilidad. Entonces, para conocer este tema y saber cuál es el impacto, hoy día hemos invitado al señor Javier Ibáñez. Él es profesor catedrático de la Universidad de San y especialista en temas de finanzas en el sector micro y financiero. Señor Ibáñez, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias William por la invitación y bueno, para tratar de informar a todos los que escuchan Económica, ¿no? Y nos ven también. Hoy día hemos visto en los medios que, bueno, ayer el Congreso ha aprobado esta iniciativa, pero el ministro de Trabajo ha dicho que, bueno, se va a evaluar este tema porque la idea no era que sea permanente, sino temporal, por un tema de un poco liberar recursos para impactar en la economía. El Ministerio de Economía y Finanzas también ha dicho que este tema de la permanencia es nociva tanto para el sistema y específicamente ha hablado de salud. ¿Cuál es su opinión, señor Ibáñez? Bueno, llamó la atención indudablemente los comentarios escuchados el día de ayer con respecto a este tema, ¿no? O sea, lo primero, obviamente, la idea era sacar una norma de carácter temporal con la idea de apoyar la reactivación de la economía en el Perú, ¿no? Es decir, poner más dinero en manos de las personas, que impulsara un poco el gasto interno en el caso peruano y mejorara pues, los indicadores de crecimiento del PBI que tenemos en el Perú, que ya están en cierto modo mejorando, ¿no? Pero al final del tema de la discusión salió que esto no solamente se prorrogaba hasta el 2016, sino también permanecía en forma permanente, ¿no? Tenemos que decirle a los oyentes en general que acá hay dos aspectos, ¿no? Un aspecto positivo, obviamente, los que trabajamos vamos a tener un poquito más de dinero a partir de este mes de julio y en diciembre y también con el CTS, de tal manera que nos permitiría asumir el pago de ciertas obligaciones u orientarlo también al tema del gasto, ¿no? La parte que también la resaltamos como que podría ser negativo es el tema que podría tener incidencia en los fondos previsionales, ¿no? No solamente en la ONP, sino también en la AFP. La diferencia obviamente que en la AFP es una decisión de cada uno, ¿no? O sea, el dinero que antes me descontaban e iba a mi fondo de pensiones ya no va a ir. Pero si es privado, bueno, es una decisión de la propia persona, ¿no? Que de repente puede hacerlo también como un aporte voluntario, si es que quiere tener un fondo previsional. El tema viene con la ONP y con el seguro, con la parte de salud, ¿no? En este caso, porque de hecho ellos van a tener menos recursos y al tener menos recursos podríamos tener problemas con el pago de los pensionistas del Estado, uno, y dos, con el tema de la seguridad, ¿no? Médica y la atención médica de las personas, que habría menos recursos para poderlos atender, ¿no? Así es. Ajá. ¿Cuál sería el impacto de repente en términos reales o cuál sería la inyección que se daría en la economía con el liberar en el caso de la CTS y en el caso también de las gratificaciones? Bueno, en general se calcula aproximadamente unos 3.000 millones de soles lo que podría liberarse en este sentido por el lado de las gratificaciones, ¿no? Y en el caso del CTS aproximadamente unos 1.300 a 1.500 millones de soles más, ¿no? Que llevados a gasto indudablemente impulsarían en el crecimiento del PBI de repente en un medio punto porcentual aproximadamente y contribuirían pues al crecimiento también de la economía. Factor positivo indudablemente que debemos resaltarlo en este aspecto, ¿no? Y que se esperaba que se diera para este año en donde habíamos tenido una caída muy fuerte en la proyección del crecimiento del PBI, sentido ya en el 2014, pero que lo hemos visto en este año cómo se han ido cambiando las cifras, ¿no? De un inicio, una proyección de 4.8% de crecimiento del PBI, ahora esas cifras han bajado a casi 3.6 aproximadamente, tanto de instituciones tipo Moody's, por ejemplo, o del mismo Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? El Ministerio de Economía ha dicho, bueno, obviamente que un gran impacto se va a dar, pues como usted también ha mencionado, es en salud. Muchas personas que se atienden ahí de repente con las restricciones presupuestales
van a ver un poco mermado pues, este tipo de servicio. ¿Qué tanto podría impactar en este sector y de repente qué se debe hacer, ¿no? Claro. Bueno, para conocimiento de todos, ¿no? No es que estemos hacia un lado u otro, sino como información general, podríamos decir que en el caso de salud también habría unos 4.000 millones de soles menos de ingreso en el caso de salud, lo cual podría afectar obviamente el término de la atención. Habría que pensar también que en el caso de salud, obviamente esto no está ocurriendo recién ahora. Entonces, ya son varios años que se ha tomado esta medida como carácter transitorio, entonces como que salud ya ha venido trabajando este tema, pienso, y ha debido tener una gestión administrativa también más adecuada a este entorno, que se esperaba en todo caso, ¿no? Entonces, indudablemente hay que hacer ajustes como en todo negocio, que a veces tiene un ingreso menor, pues hacia dónde oriento mejor ese tipo de atención, ¿no? O sea, pediríamos en este caso pues de repente que salud pudiera evaluar muy bien su gestión administrativa y su gestión de gastos, en donde indudablemente el problema principal es el tema de la atención ambulatoria, porque en la parte de operaciones, en la parte médica, mucho más así grande, vemos que indudablemente la atención sigue siendo bastante buena y uno cuando se enferma de algo muy grave, pues acude a salud y es atendido, ¿no? La parte ambulatoria es la que podría tener una repercusión bastante fuerte, ¿no? Pero vuelvo a repetir, no es algo que Salud lo haya recibido el día de ayer como noticia, era algo que se esperaba y algo que ya ha venido sucediendo en los últimos años y me imagino que hay un plan de trabajo con respecto a eso también, ¿no? Ahora, otro tema es qué cosa nos dice la historia, cómo se han utilizado estos recursos liberados en el caso de la CTS y también las gratificaciones, que vamos a tener pues un plus que no sé, según como le digo, qué dicen las estadísticas, a qué se ha destinado específicamente. Claro, bueno, primero, la gran idea es que esto se destina a gasto. Si las personas como nosotros recibimos más dinero, pues vamos a acudir, comprar ropa, camisa, pantalones, ¿no? Juguetes para los niños y eso impulsaría la parte de economía, como decía anteriormente, aproximadamente un medio punto porcentual más. El problema es que hace unos días veía unas encuestas en donde decía si las personas tuvieran más dinero, ¿qué harían con ese dinero? Y casi el 85% decía que lo ahorraría y solamente un 18% indicaba, o menos inclusive, indicaba que solamente lo destinaría en todo caso a gasto, ¿no? Entonces, si seguimos un poquito esa tendencia de las encuestas que a veces nos dicen muchas realidades que se produce, y si eso sucede, no se reactivaría lo esperado la economía en general, ¿no? Obviamente, gran parte de la población también está en este momento con bastante nivel de deuda y tal vez muchos también lo destinen a cancelar alguna deuda que tienen de unos tiempos atrás y que han visto, digamos, que no han podido pagarla, ¿no? Entonces, ese sería otro tema tampoco que no generaría reactivación. Entonces, hay que ver también los resultados, ¿no? Ese medio punto que se espera de repente podría ser menos y al final veríamos que la economía tampoco surte un efecto de reactivación, ¿no? Obviamente los trabajadores ya han escuchado la noticia ayer y están felices y esperan que esta medida de todas maneras sea firmada por el Ejecutivo y salga, ¿no? De manera lo más inmediata posible para ya gozar de este descuento en el mes de julio, ¿no? Pero que estén muy informados también de este aspecto, ¿no? Que tomen una decisión adecuada en el sentido, si tengo que asumir deudas, pues hay que asumirlas, si tengo que pensar en un gasto futuro, pues habrá que ahorrarlo. Y si realmente lo tengo como excedente, sí lo puedo destinar en términos de gasto, ¿no? Hay que tomar esas decisiones en realidad. Ahora, esta medida, bueno, te dice que poco va a impactar en el consumo, pero ya veíamos que a partir de abril, según algunas cifras adelantadas, la economía ha dado un vuelco al ritmo de crecimiento. Ya está siendo, el crecimiento está retomando su cauce y lo dijo también Moody's, que a partir del tercer trimestre se va a observar una expansión ya acelerada para el segundo semestre, para de repente llegar alrededor de 3.6, 3.8 del cierre del año. Así es. Bueno, las primeras cifras, tanto enero como febrero, no fueron muy buenas que digamos. Crecimos alrededor de 1% aproximadamente. El primer trimestre, inclusive el promedio ha sido 1.73 de crecimiento, pero ya la cifra de marzo ha sido buena, ¿no? O sea, se ha acercado al 3% aproximadamente, estamos en un 2.7% de crecimiento, lo que nos muestra una tendencia ya creciente en el tema del crecimiento del Producto Bruto, ¿no? Entonces,
La expectativa del Banco Central es que sigamos con esa tendencia para el mes también de abril, y como lo señala Moody's, es posible que ya los efectos de la crisis hayan tocado un poquito fondo y se revierta todo esto en los próximos meses, ¿no? Mucho más en el tercer trimestre seguramente, ¿no? Donde si bien ha habido un ajuste en el tema de crecimiento, porque Moody's inicialmente al comienzo de año decía que el Perú podía crecer alrededor de 4.4%, ahora ha ajustado su cifra a un 3.6%, pero que también nos indica un nivel bastante adecuado de crecimiento, ¿no? Entonces esperemos que efectivamente estas medidas, la liberación de una parte del CTS y el tema de las gratificaciones, que ahora lo tendríamos como parte pues, de gasto, ayuden pues, a aumentar ese puntito, ese medio puntito que se espera en el crecimiento del Producto Bruto Interno en el Perú, ¿no? Señor Ibáñez, le propongo una pausa para conversar acerca de otros puntos que tienen que ver tanto con estas medidas y también con la reactivación de la economía. Amigos, volvemos en breves instantes. Amigos, regresamos en su programa Económica y estamos con el señor Javier Ibáñez, que él es catedrático de la Universidad de SAM. Señor Ibáñez, el Moody's, que es la agencia calificadora internacional, ha dicho que, bueno, pues se observa que ya los impactos de shock internos y estacionales un poco ya no están afectando o han dejado un poco de afectar los sectores primarios en el país. ¿Eso qué implica para el retomar nuevamente la expansión? Obviamente al mejorar el sector primario tiene una tendencia pues, de crecimiento en su producción, y esperemos también que esto jale el tema de ventas, ¿no? Porque de hecho no solamente es un tema de oferta, sino también un tema de demanda, ¿no? Entonces que la demanda se reactive, y ahí viene un poquito lo que es el tema que estamos tocando. Esa demanda podría reactivarse no por aspectos externos, sino utilizando mucho el tema interno, llámese como en este caso el gasto que la gente podría tener, ¿no? Pero también hay que pensar que hay el tema de confianza, ¿no? Entonces, como mencionaba, el tema de confianza es que la persona que tiene más dinero, en este momento, ¿qué hace? Dice, uy, si más adelante la economía tiene problemas, mejor me guardo mi platita y no la gasto todavía esperando que vaya a ocurrir a fin de año, el próximo año, ¿no? Entonces, ahí no se generaría una reactivación. Pero si hay una confianza en las personas, en su economía, podrían decir, bueno, recibo más dinero, lo empleo en el gasto, y esto sí tendería a que los sectores primarios de la economía, su propia producción la generen en venta, y obviamente tengamos mayores ingresos, y eso sí contribuiría al tema del crecimiento de nuestro Producto Bruto Interno, ¿no? ¿Qué es lo que esperan en realidad todos los especialistas?
las cifras por lo menos en términos de confianza en la economía, se han mantenido estables en los últimos meses y esperamos que digamos, las encuestas de las próximas semanas, de los próximos meses, nos digan que esas cifras en realidad han mejorado, ¿no? Pero ahí hay mucha tarea pues de la parte política también, ¿no? De generar ese ambiente de confianza en las personas para que puedan desarrollar una labor de gasto, en todo caso, tranquila, ¿no? Sin pensar que más adelante podrían repetirse los shocks en todo caso, ¿no? Ahora, esta agencia calificadora un poco que ha deslizado que también ya pues terminando este proceso ya el sector privado también tiene que empezar pues a dar esa confianza también, que no solo es una cuestión pública, una cuestión estatal, sino es una cuestión también de las empresas que digan, bueno, estamos apostando por el crecimiento también. En realidad es lo que se espera, ¿no? Siempre se le ha hecho un pequeño jalón de orejas al sector privado, que cuando las cosas andan bien, bueno, ellos están acompañando la situación buena, ¿no? Pero cuando las cosas se empiezan a poner un poquito difíciles, como que esperan, ¿no? A ver qué va a pasar y dicen, mejor guardo yo también mi inversión y no la hago en este momento, ¿no? Entonces creo que sí, efectivamente, el sector privado, dentro de eso, pues, por ejemplo, el sector construcción, el sector minería, el sector financiero, tiene que acompañar ese tema de crecimiento, ¿no? Hemos visto que en los últimos meses del año pasado, por ejemplo, el sector, llámese financiero, frenó un poquito las colocaciones hacia los sectores, por ejemplo, de pequeñas y microempresas, porque tenía, ¿no? Un temor de que la economía pudiera también paralizarse un poco más y el riesgo de las colocaciones también se viera afectado, ¿no? Yo creo que en este momento sería una buena instancia que este sector también financiero, bancario en general, ayudara, ¿no? Con préstamos a estos sectores, también para ayudar al término de la reactivación, sacar de la situación de repente que en este momento tienen muchas empresas que les falta liquidez para poder desarrollar sus planes de trabajo, también aportarlos en ese sentido, en situaciones más acordes pues a la economía que vivimos en este momento, ¿no? Le comentaba esto porque muchos de repente dirán, pero ¿cuál es el efecto de las medidas que ha dado el Ejecutivo para reducir pues estos trámites para las inversiones? Y bueno, también vemos en las noticias que esta reducción de trabas ha generado pues que se inviertan más de mil millones en la economía. Bueno, leíamos hoy día también dentro de las noticias que se han liberado ya algunas trabas de la inversión y por lo menos en la parte pública se están soltando unos 1.300 millones de dólares también en ese aspecto, ¿no? Entonces, por ese lado también es una noticia que en el sector privado debe incidir muchísimo, ¿no? Si ya se está logrando reactivar la economía por la parte del gasto público, de la inversión pública, indudablemente el sector privado también tiene que hacer su aporte en ese sentido. Como decía, tanto en el sector construcción, en el sector minero, en el sector agricultura, agroindustria, y aunque no acompaña muchísimo, pero sí el sector exportación, que también tiene que aprovechar un poco la coyuntura de la mejora en el tipo de cambio, que obviamente ha mejorado también la parte de sus ingresos, pero aunque digamos los países que antes nos compraban, pues también están en una situación un poquito difícil, ¿no? No hay que descuidar que el entorno también económico mundial es un entorno en el cual en este momento la situación de muchos países también está bastante difícil, ¿no? Comparándonos nomás con el caso de Chile, Chile está muy contento de haber crecido 2.3%, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros esperamos un 3.6%, estamos bastante bien en ese sentido, ¿no? Vamos a liderar un poco el crecimiento junto con, me imagino que Panamá y Bolivia, ¿no? Probablemente. Entonces, esto tiene que dar también una imagen al sector privado de que las cosas en el Perú no están mal, ¿no? Obviamente veníamos de crecer 6%, 7% y nos golpea esa situación, ¿no? Pero tampoco es para decir, oye, ahora vamos a paralizar todo, ¿no? Tenemos que mantener la inversión, tanto el sector público como el sector privado, ¿no? Finalmente, para terminar, señor Ibáñez, el sector financiero está acompañando el crecimiento de la economía, porque leí hace poco que un poco las colocaciones un poco se han retraído, ¿no? Bueno, en general, la caída del crecimiento afecta a todos los sectores, ¿no? Por ejemplo, años anteriores el sector financiero crecía 20, 25%, eso significa que daba créditos un año versus el otro mayores en 20, 25%. Si la economía también se paraliza un poquito, es indudable que esto tiene un efecto en la capacidad de pago de las personas y el sector financiero ya no ha crecido a esos niveles, mantiene un crecimiento sí bastante alto, ¿no? Digamos cercano al 8, 9%,
que comparado con el crecimiento de la economía es bastante fuerte, ¿no? Se ha visto también paralizado un poco esto por el crecimiento de la morosidad en ciertos sectores, pero creo que si ahora vemos una reactivación de la economía, el sector financiero también creo que podría agregarle un par de puntos al crecimiento esperado de ese sector, ¿no? Ojalá que nos ayude un 10, 11 o 12% y eso también contribuye un poco al crecimiento de las empresas en general, ¿no? Perfecto, señor Ibáñez, yo le agradezco por estar con nosotros, acompañarnos y que haya conversado con nuestros amigos de Económica y un poco despejar algunas dudas que tenían ellos acerca de este tema. No, muchísimas gracias por la invitación. Amigos, con ustedes hasta la próxima semana, siempre bajo la señal de Andina Canal Online. Gracias.